Bueno, pensemos por un momento en la paradoja del prisionero voluntario. Hay ejecutivos brillantísimos, que conducen coches de lujo impresionantes, de esos que huelen a cuero nuevo, con un motor potentísimo. Sí, sí, la típica imagen de éxito. Exacto. Pero resulta que cada mañana recorren una carretera llena de baches, una carretera que detestan, pura y exclusivamente para llegar a un trabajo que los vacía por dentro. O sea, el estatus exterior es altísimo, pero el coste psicológico interno es incalculable. Es una imagen brutal, la verdad. Tienen el vehículo perfecto, pero el viaje es una tortura diaria. Y creo que esto ilustra a la perfección una crisis muy moderna. Esa disonancia tremenda entre lo que la sociedad define como éxito y lo que realmente genera satisfacción. Totalmente. O sea, tienes la cuenta bancaria llena de pasta, pero ninguna agencia sobre tu propio tiempo o tu destino. Y justo con esta paradoja queremos dar la bienvenida a quienes nos escuchan a este análisis a fondo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Hoy es 20 de marzo de 2026 y nuestra misión en esta inmersión profunda es decodificar una hoja de ruta sumamente particular. Muy particular, sí. Tenemos sobre la mesa extractos fascinantes del libro El mejor negocio del mundo de Pablo Antonio León. Y lo hemos complementado con reseñas analíticas muy agudas de la Universidad de Millonarios, además de algunas citas destacadas por los lectores en Goodreads. ¿Un material de primera? El objetivo hoy es apartar la paja del grano, entender cómo se construye de verdad un negocio rentable a partir de una pasión genuina, y sobre todo queremos evitar esa sobrecarga de información que paraliza a los aspirantes a emprendedores. Vamos a ir directos a la mecánica pura y los pasos prácticos. Pues, a ver, vale la pena mencionar que el material que vamos a diseccionar hoy tiene un enfoque súper terrenal. Tal como señala el análisis de la Universidad de Millonarios, la filosofía de este libro se alinea de fondo con esos conceptos de libertad financiera de clásicos como Robert Kiyosaki. Claro, el famoso padre rico. Justo. Pero este autor ofrece un marco de trabajo mucho más específico y medible. O sea, no estamos hablando de sentarse a visualizar el éxito o de teoría abstracta en una pizarra. Estamos hablando de ingeniería de vida, de métricas puras y de psicología aplicada al día a día. Prometemos a la audiencia que esto va a ser un atajo intelectual para entender cómo alinear talento, pasión y dinero sin caer en el temido agotamiento profesional. Vamos a desgranar esto volviendo a la analogía del coche que decíamos al principio. Venga. Ese coche de lujo representa el famoso ingreso seguro, ¿no? Un buen sueldo en un sector que la persona en el fondo odia. Hay una estadística impactante en las fuentes. Resulta que más del 80% de las personas manifiestan que desearían dedicarse a algo radicalmente diferente para ganarse la vida. Madre mía. ¿Un 80%? Es una barbaridad. Es una barbaridad. Sin embargo, la inmensa mayoría se queda paralizada. No actúan por el miedo cerval a perder ese ingreso seguro, o por no saber cuál es el primer paso lógico, o simplemente asumen que carecen de los recursos iniciales. Es que ese 80% refleja un fallo estructural enorme en cómo elegimos nuestras carreras. Y aquí es donde el autor introduce el concepto central de su tesis. Lo llama el triángulo de poder. El triángulo de poder. Suena contundente. Lo es, lo es. Es un marco teórico muy elegante compuesto por 3 círculos, o digamos 3 preguntas clave, que deben intersectarse obligatoriamente para crear un negocio sostenible a largo plazo. La primera pregunta apela a la vocación, es decir, ¿me gusta hacerlo? Fundamental. La segunda apela a la competencia. ¿Lo hago bien? Y la tercera, que es indispensable para la pura supervivencia termodinámica del negocio, es ¿tiene valor en el mercado? O sea, pura física básica. Podríamos pensar en este triángulo como un taburete de 3 patas. Tienes el talento, tienes un mercado hambriento por ese talento, pero si te falta la pasión, falta una pata. Exacto. ¿Y te caes? Claro, el taburete puede parecer estable si nadie lo toca, pero a la primera crisis, al primer obstáculo real de mercado, toda la estructura colapsa bajo el peso de la apatía. Y aquí es donde se pone realmente interesante, fíjate. A ver. Porque las fuentes ilustran este concepto no con los grandes éxitos del autor, sino con sus fracasos más espectaculares. Y digo fracasos entre comillas, porque financieramente fueron pelotazos. Y ese es un matiz crucial. Me encanta cómo el autor reexpone su propia vulnerabilidad aquí. Cuenta que creó 2 negocios digitales antes de encontrar su verdadero camino. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este.
Uno era un portal llamado tuseventos.com y el otro una plataforma denominada capacitacionprofesional.net. Nombres muy descriptivos. Sí, y si analizamos los números de esta última plataforma, era una máquina absoluta de hacer dinero. Las fuentes detallan que logró una rentabilidad superior al 80% y consiguió registrar a más de 100.000 profesionales. 80% de margen. O sea, desde la perspectiva de cualquier escuela de negocios o fondo de inversión, lograr eso con 100.000 usuarios activos es el sueño dorado. Es un éxito rotundo para ser portada de la revista Forbes. Absolutamente. Y la razón de ese éxito numérico es que cumplía a la perfección con dos de las patas del taburete que mencionabas. Cumplía con el segundo círculo porque el autor era muy competente en la contabilidad y gestión, y con el tercer círculo porque el mercado demostró que quería pagar por ello. Ya, pero entiendo que algo fallaba. Fallaba lo más importante. A nivel interno, el autor describe una sensación de vacío total. La mecánica detrás de ese vacío era que odiaba organizar eventos y la contabilidad pura le drenaba toda la energía vital, a pesar de ser su profesión. O sea, faltaba el primer círculo. Claro, el me gusta hacerlo. Justo. Solo cuando liquidó esos modelos y fundó su propia consultoría de marketing, logró unir los tres círculos y encontrar la atracción emocional y financiera a la vez. Entonces, si entendemos que tener éxito financiero y ser muy hábil en algo te puede dejar sintiéndote miserable por dentro, la deducción lógica es preguntarnos qué ocurre cuando la ecuación falla en las otras variables. Supongo que esto nos empuja a analizar las trampas de vivir con un triángulo incompleto. Claro, porque casi nadie empieza con los tres círculos perfectamente alineados. Si conectamos esto con la demografía laboral, vivir en la intersección de solo dos círculos es, digamos, el hábitat natural de la clase media profesional. Totalmente. El texto desglosa tres escenarios incompletos, y el más insidioso es precisamente el que acabamos de mencionar con el autor. Haces algo excepcionalmente bien, el mercado te paga un sobreprecio por ello, pero no encuentras ningún disfrute en hacerlo. Las famosas esposas de oro, ¿verdad? La carretera de baches de la que hablábamos. Exactamente. Es la mecánica psicológica detrás de esa temida ansiedad de los domingos por la tarde. Genera esa sensación física en el estómago de que el lunes por la mañana es una condena. Y es súper peligroso porque la comodidad del estatus anestesia la frustración. Te quedas dormido en los laureles, aunque estés triste. Eso es. Las personas queden atrapadas en ese bucle durante décadas, simplemente porque el coste de oportunidad de abandonar un buen salario parece irracional matemáticamente. Ya, pero quiero hacer de abogado del diablo un momento. Porque es muy fácil caer en un optimismo ciego, un poco propio de los manuales de autoayuda baratos. A ver, dispara. Hay otro escenario del que hablan las fuentes. Supongamos que alguien tiene una pasión desbordante por una actividad, y existe un mercado gigantesco dispuesto a pagar fortunas. Pero la persona, siendo honestos, es absolutamente terrible ejecutando esa tarea. Carece del talento innato. El escenario de pasión sin talento. Exacto. El material defiende que siempre se puede aprender a base de esfuerzo, o reconoce que hay límites biológicos e intelectuales infranqueables. Pues fíjate, esa es una de las aportaciones más maduras del libro. Lo aborda con una franqueza refrescante. El autor no tolera el típico mito motivacional de puedes lograr cualquier cosa si lo deseas con suficiente fuerza. Menos mal. Sí, sí. De hecho, utiliza la fricción entre el tiempo y el margen de mejora como el juez definitivo para descartar ideas de negocio. ¿Y cómo funciona exactamente esa métrica del margen de mejora? Porque la línea entre perseverar y ser un completo ingenuo es muy fina. El texto lo ilustra contrastando dos realidades. Mira, si un individuo descubre una pasión tardía por la alta cocina y quiere ser un chef de prestigio, puede empezar desde cero, lavar platos, estudiar y lograrlo. Tiene margen de mejora, porque la gastronomía es una habilidad adquirible y no hay edad límite. Claro, la técnica se puede sintetizar, con tiempo. Justo, pero el autor pone el contraejemplo biológico. Si un individuo de 40 años descubre que su pasión es el fútbol y su sueño es jugar en primera división al nivel de Messi, pues el mercado dicta que su momento ya expiró. La biología no negocia. Qué buena frase. La biología no negocia. Por mucha pasión que exista, si falta la habilidad innata y el tiempo físico ya no permite desarrollarla al nivel de élite, ese triángulo jamás se va a cerrar. Hay que saber abandonar a tiempo. Ostras, es un golpe de realidad muy duro.
pero me parece un filtro higiénico fundamental para no perseguir espejismos y acabar quemando los ahorros de toda una vida. Totalmente. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Ahora bien, una vez que alguien que nos escucha logra auditar sus habilidades y define un triángulo de poder realista, el siguiente paso no puede ser quedarse en el sofá teorizando. Hay que encontrar la idea fundacional del negocio. Hay que pasar a la acción. Exacta. Y resulta paradójico, pero las fuentes sugieren que la semilla de la riqueza no nace de la inspiración divina, sino de la negatividad y la queja ajena. Lo fascinante aquí es cómo el libro reformula la negatividad cotidiana para convertirla en materia prima. Pasamos de mirar hacia adentro a analizar el entorno. El argumento es que un problema no resuelto es una oportunidad de negocio. ¿Y cómo proponen hacerlo en la práctica? El método es brillante por su simplicidad. Sugiere adoptar la postura de un observador pasivo frente a las frustraciones de la sociedad. Consiste en escuchar activamente las quejas rutinarias de familiares, vecinos, compañeros de curro y documentarlas de inmediato en el móvil. Sin decir nada, solo apuntar. Eso es, sin filtrarlas, sin juzgar si son absurdas. Solo recopilar datos empíricos del dolor ajeno. Oye, me encanta este enfoque. Es como convertirse en un detective encubierto, ¿no? Donde la escena del crimen son los obstáculos y las molestias de la gente. Alguien resopla de frustración en la cola del supermercado. Y tú, en lugar de ignorarlo, lo anotas como un posible fallo en el sistema que requiere una solución. Es una forma excelente de verlo, extraer valor del ruido. Y la metodología no se queda ahí. Dicta un protocolo estricto. Una vez que tienes la lista de quejas, el emprendedor debe encerrarse 4 horas a la semana, de forma religiosa y sin interrupciones. Solo para pensar. Para investigar. Esas 4 horas se dedican a investigación pura en Internet. Si la queja es «no encuentro a alguien fiable para pasear a mi perro en mi barrio», investigas si alguien ya ofrece una solución escalable. Claro. Y si ya existe, ¿qué haces? Si ya existe, te preguntas si puedes mejorar la experiencia o reducir la fricción. Si no existe, ¡bingo! Has encontrado un nicho vacío. Y si encima encaja con tus pasiones y habilidades, tienes luz verde para arrancar. Y es en ese momento de validación donde entra en juego la infraestructura. Claro, hay una cita en Goodreads, extraída directamente del libro, que es lapidaria. Dice, con el tiempo existirán solo 2 tipos de negocios, los que tengan presencia en Internet y los que no existan. Muy de Kiyosaki también, esa contundencia. Sí. Ahora bien, a ver, estamos en 2026. Hoy en día, decir que un negocio necesita estar en Internet suena a perogrullada, ¿sabes? Todo el mundo sabe que necesita una presencia digital. ¿Por qué las fuentes le dan tanta gravedad a esto hoy en día? Porque el autor va un paso más allá de tener un simple perfil de Instagram. Habla de apalancamiento digital profundo y de eliminar fronteras por completo. El texto argumenta que la digitalización aplica incluso a los negocios puramente físicos. ¿Cómo cuáles? Utiliza el ejemplo de la gestión de pistas de tenis. Alguien podría pensar que alquilar un espacio de tierra batida en un barrio no requiere infraestructura global. Pero el libro argumenta que la atención de esos tenistas reside en sus pantallas. Claro, en el móvil. Exacto. Si la pista de tenis no cuenta con un sistema de reservas automatizado, una comunidad digital y presencia constante en el bolsillo del cliente, el negocio es invisible a día de hoy. Entiendo por dónde va. O sea, no se trata de usar Internet como un folleto publicitario, sino como el tejido conectivo de toda la operatividad. De hecho, las fuentes destacan un detalle operativo fascinante del autor. Ah, sí, lo de las fronteras. Sí. Cuenta que tiene una base de clientes que va desde Indonesia hasta Alemania. Pero toda la gestión física del negocio se opera desde Venezuela. Eso es a lo que me refería con la destrucción absoluta de las barreras geográficas. Es el concepto de la micro multinacional. Operar desde un país con costes estructurales bajísimos, pero facturar en economías fuertes. Una jugada maestra. Desde luego. Sin embargo, tener una solución perfecta en una página web no significa que los clientes vayan a lanzar los billetes contra la pantalla. Un ecosistema digital necesita un motor de conversión y una disciplina férrea, lo que nos empuja a la zona más fría del análisis, el flujo de caja. El flujo de caja. Supongamos que esa idea digital está montada. Aquí es donde muchísimos emprendedores creativos se estrellan, porque confunden una página web bonita con un negocio real.
Y además, existe un rechazo brutal hacia el concepto de vender. Sí, parece que vender es una palabra sucia para algunos. Exacto. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Pero el material es contundente al respecto. La habilidad de persuadir y vender no es una optativa, es el núcleo del sistema. Y sin persuasión, Puedes ser el programador más brillante de tu generación, pero si eres incapaz de articular el valor de tu software frente a un cliente, el fracaso está garantizado. completamente garantizado. Y para engrasar esa maquinaria de ventas globales, el libro entra en logística técnica muy específica, sugiere infraestructuras como PayPal para cobrar rápido, sin barreras bancarias, y plataformas como Payoneer. Que te permiten tener cuentas virtuales, ¿no? Sí, permiten a un emprendedor en cualquier lugar tener una cuenta bancaria virtual en Estados Unidos, descentralizando el riesgo y facilitando retirar efectivo en cajeros internacionales. Todo ese entramado logístico está pensado para que la pasta fluya rápido y sin fricción. Pero espera un momento. Cuando ese capital empieza a entrar, se activa una bomba de relojería psicológica. Ah, la inflación del estilo de vida. Exacto. La tentación de empezar a gastar. El material establece una directriz muy draconiana. La famosa regla del 70/30. Exige que el 70% de los beneficios se reinviertan en el negocio, dejando solo un 30% como sueldo. Así es, una regla inquebrantable. Pero quiero cuestionar esto. Porque suena fantástico en un Excel, o si el negocio factura millones. Pero en la vida real, en las trincheras de un proyecto que acaba de nacer y genera, digamos, 1.000 euros al mes. Vivir con 300 euros es matemáticamente inviable en casi cualquier ciudad europea. Es una objeción fundamental, claro. El material aborda esta fricción entre la teoría de la reinversión y la supervivencia calórica diaria. Sí, sí que la aborda. Y la respuesta del autor es que esa inviabilidad inicial es exactamente la razón por la que un emprendedor jamás debe abandonar su empleo principal, en las primeras fases del proyecto. Ah, o sea que no puedes dejar el curro todavía. Ni se te ocurra. La regla del 70-30 está diseñada para asfixiar la extracción de capital y forzar el crecimiento. En la fase embrionaria, el negocio no es un cajero automático para financiarte cenas. Se opera con lo mínimo. Claro, pura validación. Eso es. El objetivo es validar la rentabilidad. Y para que ese 70% pueda usarse en comprar tráfico o mejorar el producto, tu sustento básico tiene que venir de tu trabajo tradicional. O sea, el trabajo que odias se convierte en el inversor ángel que financia tu escape. Qué irónico. Es poético, sí. Y la disciplina no termina ahí, fíjate. De ese 30% que el fundador retira como sueldo, el libro obliga a desviar un 20% a una cuenta bancaria intocable, etiquetada para crecimiento. Importantísimo ese punto. Básicamente una quinta parte del sueldo secuestrada para comprar libros, asistir a conferencias o pagar consultorías. Es un impuesto obligatorio para volver a la persona más inteligente. Y eso requiere domesticar el ego, un tema en el que el autor parece tener experiencia casi fatal. Ya te digo. La historia del ego del autor es probablemente la lección de anatomía empresarial más valiosa de todo el texto. Él confiesa que, embriagado por su experiencia previa en el mundo corporativo, asumió que lanzar un negocio online sería pan comido. Madre mía, la soberbia. Decidió, por pura arrogancia, no gastar en consultores especializados. Fue un error de cálculo monumental. Gastó casi todo su capital en canales de marketing masivos. Compró anuncios carísimos en salas de cine, pautas en televisión local, páginas en revistas impresas. Tratando de vender un servicio 100% digital, interrumpiendo a la gente que está comiendo palomitas en el cine. El nivel de disonancia es tremendo. ¿Y qué ocurrió empíricamente? Pues el silencio más absoluto. El autor narra que había semanas enteras donde las analíticas de su web marcaban 0 visitas. Estaba quemando miles de euros y, como la estructura era defectuosa, los pocos clientes que tenía empezaron a pedir reembolsos. Un desastre. Entró en una espiral de muerte y se encontró a escasos días de la bancarrota técnica. Llegados a este punto de colapso, me imagino que la reacción natural del orgullo sería doblar la apuesta, pedir un crédito para seguir comprando anuncios y negarse a aceptar el error. Alguien externo tuvo que intervenir, ¿no? La intervención vino de su propia desesperación. Tuvo que tragar saliva y aceptar que su conocimiento corporativo no servía para nada en Internet. Así que usó su último fondo de emergencia para contratar a un mentor especializado en Colombia. Postras, se la jugó a una sola carta. Sí, y este asesor diseccionó el problema de inmediato. Le hizo ver que comprar anuncios en cines era disparar al aire sin poder medir el impacto.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Le enseñó a estructurar embudos de conversión milimétricos, donde cada céntimo invertido en digital podía rastrearse. Claro, pasar del marketing de la vanidad al marketing de las matemáticas. Exacto. Y para implementar esto a contrarreloj, el autor se impuso un régimen demoledor. Trabajó desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la madrugada durante meses para evitar el cierre. Esa transición a las métricas frías es reveladora, pero también evidencia que tener el triángulo de poder pulido y la infraestructura lista no sirve de nada si falta el motor interno. Hay que superar el pánico a equivocarse y ejecutar. Porque un plan estratégico brillante que se queda en un documento de Word es simplemente literatura. El texto aborda de frente el mayor obstáculo de los aspirantes, la parálisis por análisis y el miedo al juicio social. Hay una cita de Las Fuentes que rescato textualmente porque me parece un antídoto brutal contra la procrastinación. Dice, las personas exitosas no tenemos excusas, solo resultados. Duele escucharla, pero es verdad. O todavía tengo que acabar este curso de SEO antes de lanzar la web. Ya, la eterna preparación. Exacto. El material argumenta que esa necesidad compulsiva de hiperpreparación es solo una forma sofisticada de cobardía. Y para desarticular esa cobardía, Proponen el marco mental de gana o aprende. Es una reestructuración cognitiva donde el fracaso, entendido como el fin del mundo, deja de existir. ¿Cómo funciona exactamente? si lanzas el proyecto al mercado, solo hay dos salidas matemáticas. O la oferta convierte y validas el modelo, o el mercado la rechaza y te da una cantidad de datos y lecciones que ningún máster de 10.000 euros podría igualar. Qué gran enfoque. Y para forzar al cerebro a dar el salto de fe, el libro detalla un mecanismo psicológico implacable. Lo bautiza como su propia competencia. Es fundamental detallar la intrahistoria de este mecanismo, porque ilustra el sacrificio real detrás del éxito. Nos ubicamos a finales de 2009. El autor trabajaba como empleado en una gigantesca multinacional farmacéutica, con horario de 8 a 7 de la tarde. El típico horario de oficina eterno. Sí, disfrutaba de un buen paquete salarial, seguridad a fin de mes, en definitiva, el coche de lujo en la carretera de baches. ¿Cómo logró utilizar su propio curro como palanca para escapar? Lo hizo convirtiendo su frustración emocional en un juego matemático de suma cero. Calculó hasta el último céntimo cuál era su beneficio neto anual en la farmacéutica, incluyendo bonos y demás, y una vez tuvo esa cifra, puso a competir a su proyecto digital directamente contra el gigante farmacéutico. Como si fueran rivales. Exacto. La regla inviolable era: el día en que el proyecto paralelo empate o supere el sueldo de la multinacional, presento la dimisión sin mirar atrás. Ya, pero el tiempo es finito. Si curraba 11 horas diarias en la oficina, ¿de dónde sacaba el ancho de banda mental y físico para construir un negocio capaz de igualar ese sueldo? Pues básicamente de la eliminación absoluta del ocio. Salía a las 7, llegaba a casa y arrancaba un segundo turno innegociable, desde las 8 hasta las 11 de la noche. Y además, jornadas completas todos los sábados. Madre mía, qué desgaste. Un desgaste monumental. Pero aquí interviene el poder de las métricas. Se fijó un objetivo binario y medible: conseguir 30 clientes de alto valor recurrente antes del 21 de mayo de 2010. Fíjate, tener una fecha límite concreta y un número exacto elimina cualquier autoengaño. No vale decir quiero crecer, es necesito 30 clientes para este día exacto. Justo. Y los resultados demuestran la eficacia de esta presión artificial. Consiguió cerrar 42 clientes en apenas 2 meses, pulverizó la métrica, presentó su renuncia y demostró que cuando la pasión se acopla a un sistema de presión matemática, las excusas se evaporan. Si tomamos distancia y conectamos todas estas piezas, la visión que proyecta el análisis es de una precisión quirúrgica. Subrayan que esto erradica por completo la noción de la ley de la atracción pasiva. Esa fantasía de sentarse a meditar imaginando que el universo te va a enviar transferencias bancarias. Claro, el universo no paga las facturas. Exacto. Exige una reestructuración disciplinaria severa, auditar tus pasiones sin piedad, montar infraestructuras digitales globales, estrangular el gasto personal al 30%, buscar mentores tragándote el ego y crear esa guerra matemática contra tu zona de confort.
Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Pues la verdad hemos mapeado el territorio completo en este análisis a fondo. Y antes de despedirnos quiero proponer una última línea de pensamiento a la audiencia que amplíe un poco la perspectiva del material. A ver. Hemos visto que la supervivencia exige apartar ese 20% para la formación continua, porque asumir que el conocimiento actual será suficiente mañana es una sentencia de quiebra. Desde luego. Especialmente en un entorno digital que muta cada mes. El conocimiento caduca rapidísimo. Exacto. Entonces, esto nos plantea una hipótesis muy interesante para cualquiera que nos esté escuchando. Si el aprendizaje perpetuo es la única red de seguridad real, podría ser que el mejor negocio del mundo no consista en fundar una sola empresa exitosa y aferrarse a ella hasta jubilarse. ¡Qué buen punto! Podría ser que la verdadera maestría consiste en la capacidad de deconstruir y reinventar constantemente nuestro propio triángulo de poder. Al fin y al cabo, lo que nos apasiona a los 30 años casi nunca es lo mismo que nos motiva a los 50. Claro. Si forzamos un triángulo estático en un mundo dinámico, tarde o temprano la estructura cederá. ¡Ostras! Es una reflexión súper profunda sobre la adaptabilidad. El modelo no es un destino al que llegas, aparcas el coche y ya está. Es un motor que requiere calibración constante durante toda tu vida profesional. Ahí lo dejamos. Invitamos a la audiencia a masticar esta idea sobre la reinversión personal continua. Porque, al final, el objetivo último de diseccionar estas fuentes no es que aprendamos a ganar suficiente pasta para comprar un coche más lujoso. Para nada. El verdadero éxito radica en asegurarnos de que el vehículo, el ritmo y, sobre todo, la carretera por la que decidimos transitar cada mañana sean de nuestra absoluta y consciente elección. Que el trayecto vital tenga un propósito. Nos vemos en la próxima. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún libro como este. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más. Dinero y libertad, todo lo vas a lograr. En cada episodio, en cada nueva visión. Riqueza entre páginas, es la revolución. Riqueza entre páginas, riqueza al despertar, riqueza entre páginas, prepárate a despegar. Cada hoja una lección, cada historia es expansión, riqueza entre páginas, tu canal de inspiración. Tu canal de inspiración. Tu canal de inspiración. Tu canal de inspiración. Libros que abren puertas, palabras que enseñan más.